Bueno, hermanos, Dios me los bendiga, los saludo a todos en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, deseando que podamos tener una bendición, hermano, en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Esta mañana me levantaba en oración y le decía al Señor, bueno, ¿qué le predico a tus hijos, a las personas que necesitan esta palabra? Y Dios me ponía un mensaje que he predicado hace muchos años en algunas iglesias y que escuché o leí en algún momento de mi vida, pero fue de mucha bendición para mi vida. Y quisiera compartirlo con ustedes en el nombre del Señor Jesús. Y está en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 y 2. Hablamos mucho de la sanidad de Naamán, pero recuerde que cada acto tiene una consecuencia antes, y la consecuencia que tuvo fue que una muchacha le habló a Naamán de un profeta de Dios. Amén. Entonces vamos a leer en el nombre del Señor. Se llama Una esclava misionera. Y dice la palabra de Dios: Naamán era general del ejército de Asiria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Asiria. Y este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Dice el versículo 2: y de Asiria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Amén. Cuando nosotros miramos esta historia bíblica y vemos que se ha predicado mucho en las iglesias y hemos predicado que de la sanación de Naamán, recuerde que antes de eso hubo un acto que una muchacha se dejó usar de parte de Dios, porque había sido arrancada de su tierra natal, había sido arrancada de sus seres queridos, había sido arrancada de sus costumbres, pero no le habían podido arrancar de su corazón la fe que tenía en ese Dios maravilloso. Por eso esa muchacha, cuando servía a la esposa de Naamán, quizás lavando sus ropas o lavando el piso, de pronto viviendo en esa casa, hermano, vio las circunstancias en las que estaba Naamán, vio que de pronto era un hombre valeroso, como lo describe la Biblia, y de pronto era un buen jefe, y sin importar si ella era vituperada, si era esclava, si podía hablar, si no podía hablar, si de pronto había sido vendida o regalada como premio a Naamán, ella no le importó esas circunstancias, sino que ella se acerca a la esposa. Recuerda que los esclavos no tenían derecho a hablar, y ella se acerca a la esposa de Naamán y le dice: en Samaria hay un profeta de Dios que él puede orar por su esposo y la lepra tiene que salir. Sin importar las circunstancias, esta muchacha cumplió el propósito de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos que cuando ella se acerca a la esposa de Naamán, ella le dice: en Samaria hay un varón de Dios, hay un profeta de Dios, envíelo. Y por eso es que Naamán va donde su rey, y entonces lo llena de tesoros y de regalos y de vestidos, de lingotes de plata, de oro, hermano. Y entonces lleva cartas donde el rey de Israel, y por eso se presenta Naamán donde el rey de Israel. Y cuando se lo presenta, entonces en baile dice: bueno, me dijeron que aquí hay un profeta. Y el rey de Israel se disgustó, dice que dijo, bueno, y rasgó sus vestidos y dijo: no, yo no puedo hacer absolutamente nada. Pero Eliseo había oído hablar de Naamán y lo mandó a llamar y le dijo: envíelo acá. Cuando Naamán venía a la casa de Eliseo ni siquiera salió, hermano, porque la obra y el milagro ya estaba en curso. Ya Dios había empezado a hacer la obra a través de aquella niña que había sido tomada cautiva, hermano. Y cuando llegó, entonces el profeta lo que hizo es darle continuidad a la fe de que traía Naamán, de que iba a poder ser sano, pero también darle continuidad a la fe de la muchacha, porque ella había creído que el profeta de Dios era capaz. Y lo que hacía el profeta de Dios era afirmar aquella fe que ellos tenían en la bendición de Dios. Por eso es que cuando el profeta llega Naamán a la casa, entonces manda a Jesse y le dice: no, dígale que se sumerja 7 veces en el río Jordán y quedará limpio de su lepra. Pero la Biblia dice que quizás eso no cayó a buenos términos en la vida de Naamán, porque dijo: ¿acaso no hay mejores ríos en Damasco que los que nosotros, que este río Jordán? Porque de pronto el río Jordán no era lo que él pensaba, un río cristalino donde se veían los peces o las piedras, y él decía: ¿acaso no hay mejores ríos en Damasco? Pero lo que tenía que mochar era su orgullo, y tenía que quebrantar su orgullo y poner fe en las palabras que había hecho esa muchacha, aún siendo esclava, bajo riesgo de morir, porque recuerda que los esclavos no podían hablar, hermano.
Y esa muchacha estaba arriesgando de que si no sanaba, ella podría morir, pero ella confiaba en el Dios Todopoderoso. Aunque le habían arrancado de sus costumbres, de su familia, ella confiaba en el Dios Todopoderoso y sabía que el profeta iba a cumplir la voluntad de Dios, hermano, porque Dios es grande y Dios es poderoso. Sin importar las circunstancias, ella cumplía con el propósito de Dios. Y cuando vemos que Naamán iba hacia el río, hermano, se iba a sumergir, entonces él empieza a decir, bueno, ¿y quién es este profeta que no me quiso recibir? Empieza a poner argumentar muchas cosas, hermano. No, ¿quién es este hombre que no me quiso recibir? Y no se quería sumergir, pero uno de los criados, en el versículo 13, más uno de sus criados le dijo, Señor, si acaso el profeta no te mandara a decir que si te sumergieras y serás sano, no te sumergerías. La pregunta es, ¿quién evangelizó a aquellos siervos de Naamán? ¿Quién fue la que los evangelizó? Porque recuerda que ellos eran siervos de Naamán, ellos eran criados. ¿Quién era la que se la pasaba sin importar en la circunstancia que estaba? Hablaba de un Dios maravilloso y un Dios poderoso. Si ve que tenemos una grande enseñanza, porque aquella muchacha era una esclava, pero era misionera. Sin importar las circunstancias, hermano, ella le servía al Dios Todopoderoso. Sin importar si estaba bien, si estaba mal, si tenía o no tenía, hermano, ella le servía al Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Aprender a servirle al Dios Todopoderoso, porque Él es grande, Él es bueno y Él es maravilloso, hermano. Por eso es que Naamán, cuando se sumerge, dice que se sumergió y a la séptima vez su piel era como la de un niño. Pero ¿sabe por qué? Porque todo empezó desde una muchacha que propuso en su corazón servirle al Rey de la Gloria, sin importar las circunstancias, que evangelizó a aquellos criados, que les hablaba de Israel y les hablaba de un Dios todopoderoso. ¿Qué estás haciendo tú en tu casa? ¿Qué haces con lo que tienes, con los medios? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás utilizando bien la bendición? ¿O crees que solo Dios puede usar a los profetas? No, Dios usó una esclava que tuvo fe y creyó. Por eso tú tienes que declarar la palabra, hermano, porque la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Todos los que crean en el nombre y declaren la bendición en el nombre del Señor recibirán aquella bendición. Por eso es importante que tú le abras el corazón a Dios. Por eso es importante que no vaciles con Dios, sino que te pegues de la mano poderosa del Dios Todopoderoso y le digas: Señor, permíteme servirte, permíteme sin importar las circunstancias, porque a veces solo le servimos a Dios y cantamos a Dios cuando estamos contentos o cuando tenemos dinero. No, hermano, a Dios le servimos en las buenas. Por eso hay una canción que me gusta mucho y dice: alaba, si estás llorando alaba, si estás cantando alaba. Vea, hermano, usted tiene que alabar a Dios en todo tiempo. Porque si usted alaba, hermano, usted glorifica sin importar, hermano. Yo no sé en qué circunstancias se encuentra usted, pero usted sí sabe en qué circunstancias está usted con Dios. Y Dios lo puede usar en el momento que usted menos crea. Es necesario que tú mengues para que Dios crezca en tu vida. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, te llene de muchas bendiciones. Pero sin importar las circunstancias, sírvele al Señor. Mira, esta esclava misionera le sirvió al Señor. Recuerda, hermano, hemos abierto una nueva página en el nombre del Señor Jesús. Se llama Prédicas y Reflexiones. IPU Bolivia. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde y te llene de bendiciones.